Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de Campo Rural TV. DirecTV mediante, llegando a toda la patria, al interior profundo, a lo largo y ancho del país, también a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Llegó el otoño, hay que tomar medidas respecto a esta estación, pensando en el invierno, la estación donde se genera menos forraje, y bueno, hay que tomar las medidas necesarias. De esto vamos a estar conversando en este programa, muchas recomendaciones técnicas, experiencias de productores, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Compartimos los avances. Charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo César sobre el estado actual de las pasturas, de los ganados, sobre los cambios en el clima en el departamento de Paysandú y cuáles son las recomendaciones que allí viene realizando el Plan Agropecuario teniendo en cuenta esta situación. Vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre la invasión de hormigas, arañuela y lagarta en los verdeos y praderas. También con el técnico vamos a estar conversando sobre la instalación de pasturas con trébol, alejandrino y raigraz para obtener forraje rápidamente durante el invierno. Visitamos la Asociación Rural Exposición y Feria de Paysandú y allí charlamos con su presidente, el doctor Agustín Álvarez, sobre la labor que viene realizando la gremial y su historia. Conversamos con el psicólogo Alejandro De Barbieri sobre la charla y los temas que se expusieron en la actividad realizada en Paysandú sobre actitud y resiliencia. Con el doctor Germán Álvarez vamos a estar charlando sobre la intoxicación por nitratos y nitritos y ácido cianhídrico luego del consumo de sorgo forrajero. En el marco de la campaña de INASE Cosecharás lo que siembras, compartimos la experiencia de Héctor Reyes, productor agrícola ganadero del departamento de La Valleja. Estuvimos en Paysandú en el marco de una actividad que se realizó en la Asociación Rural Exposición y Feria de Paysandú y allí conversamos con el técnico departamental y coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Rómulo César, sobre el estado de las pasturas, de los ganados. Frente a la situación actual han habido cambios en el clima que son visibles, a esto se refiere el técnico, y también realiza recomendaciones al respecto. Bueno, se viene el invierno, hay que pensar qué hacer con el ganado, qué medidas de manejo tomar. Bueno, acá en el departamento de Paysandú, en las últimas 3 o 4 semanas ha empezado a revertirse la crítica situación hídrica y forrajera que se vivió durante buena parte del verano, diría que todo el verano. Ha empezado a llover, por supuesto que como ha sido en el resto del país, las lluvias han sido bastante erráticas, muy dispares, a escala de seccional policial incluso, lugares que ha llovido más y otros menos, en distancias muy cortas, pero bueno, en definitiva a esta altura del mes yo creo que no hay ningún lugar donde no se haya registrado ya alguna precipitación que podemos considerar al menos de moderada, y en algunos lugares ha llovido muy bien, está lloviendo incluso más de un episodio de lluvia por semana, por ejemplo en lo que es el eje de la Ruta 3 al norte de Paysandú. Por supuesto que la situación de cara al invierno sigue siendo compleja, como hemos venido diciendo en los últimos tiempos. La faltante de pasto que no se produjo en la primavera y en todo el verano, es muy difícil que, pensando en los tapices naturales, que se logre compensar, aun cuando tengamos de acá por delante, en este par de meses que quedan hasta que empiece el invierno, es muy difícil que se pueda llegar a compensar ese faltante que, como sabemos, en los sistemas ganaderos la base forrajera es el campo natural. Pensando en las medidas, lo que estamos hablando todos los días con los ganaderos, bueno, lo primero es el mensaje que siempre da el Plan Agropecuario, que yo creo que hoy tiene más actualidad que nunca, que es tratar de ajustar la carga, la dotación, tratar de ajustar de alguna manera
a partir del número de animales o de la comida que se entra al sistema, de ajustar los requerimientos de esos animales con la oferta de alimento que el sistema pueda tener. Para eso entendemos que hay dos medidas que son impostergables a esta altura del año, que no son nuevas, todos los otoños decimos lo mismo, pero sí este año yo creo que hay mayor premura en llevarlas a cabo. La primera es el destete definitivo de los terneros. No hay ninguna razón para que un ternero nacido allá por octubre o noviembre permanezca al pie de la madre. Si la situación forrajera es crítica, estamos pensando en esas situaciones, porque las otras partimos de la base que las otras van a estar mejor. Si en los sistemas que la situación forrajera es crítica, bueno, la opción y la posibilidad de defenderse mejor de acá para adelante es separados y no juntos. Así que cualquiera sea la edad, 4, 5, 6 meses, 3 meses de aquellos terneros nacidos más tardíos, igualmente debería considerarse y realizar de manera definitiva el destete. Eso es una medida de gran impacto, un gran impacto en lo que es el balance energético de los animales. Los animales pierden peso porque están con balance energético negativo, no logran a partir de lo que consumen cubrir sus requerimientos ni siquiera para mantener peso. Cuando uno corta la lactancia, cuando desteta, bueno, eso es de un altísimo impacto, aún con el mismo pasto. Así que esa es la primera gran medida. La segunda gran medida es, apuntando a lo que decíamos recién, que la medida madre es el ajuste de la dotación, es saber qué pasó con el entore. Que es una cosa complicada en estos momentos, porque hay sistemas, hay productores que todavía están con los toros, que vieron que durante el periodo normal hubo poco celo y ahora que empezó a llover se empezó a ver de nuevo celo en los rodeos. Claramente ahí todavía no se puede tomar la decisión del diagnóstico de gestación, pero para aquellos predios, sistemas, productores que hayan retirado los toros 35, 40 días antes de esta fecha, yo creo que ese dato es central porque va a ayudar a tomar mejores decisiones. Todo el animal que quede en el sistema es un animal que está compitiendo por ese recurso escaso, que este año más que nunca es escaso, que es el pasto. Y bueno, tener ese elemento, esa información de una vaca preñada o una vaca fallada, claramente divide aguas. Uno después decidirá qué hacer con ella, pero lo que no puede hacer es no saber si está preñada o si está fallada. Eso entendemos que son dos medidas centrales. Por supuesto que cuando tratamos de ajustar requerimientos con oferta, la otra alternativa, la más viable diría yo, porque una tercera sería agrandar el área, pero hoy es complicado conseguir campo y campo con pasto en esta zona por lo menos es muy difícil. La otra opción es ingresar alimentación al sistema, suplementar. Y bueno, esa es una alternativa que muchos productores ya lo están haciendo. El mensaje desde el plan es claro. La suplementación debe empezarse una vez que se hicieron todos los otros deberes, como decíamos recién. A partir de ahí, sí, bueno, una apuesta de mediano plazo es a un costo relativamente alto, sostener aquellos animales, aquellas categorías dentro del sistema que me permitan que el día después de todo esto me encuentre lo mejor parado posible. Sabemos que en las situaciones de crisis, y crisis severa como este año, los sistemas incrementan sus costos, se dan pérdidas en los sistemas desde el punto de vista económico-financiero, bueno, pero lo que hay que tratar siempre es que esas heridas sean lo menos profundas posible, y bueno, de manera de poder recomponerse cuando la situación vuelva a ser normal. Visitamos Colonia y charlamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en ese departamento y también coordinador de la regional Litoral Norte, sobre la invasión o la aparición de varios insectos en los verdeos, en las praderas. En este caso se va a estar refiriendo al manejo, al control, a los tratamientos respecto a la lagarta, a la hormiga y a la arañuela. En la zona litoral sur, en los últimos años estamos viendo cada vez más presencia de arañuela, tanto en cultivos agrícolas, pero también en pasturas. Y no solo en lotus, que era lo normal, sino que en muchas pasturas de alfalfa, año a año se está apreciando un aumento en los ataques de arañuela, o arañuela roja, que le llaman. Es un ácaro que lo que hace es generar una tela de araña
y eso en general lo que empieza a empobrecer la planta, uno empieza a ver las hojas blancas y si no hacemos algún manejo adecuado termina matando la planta. Lo que recomendamos desde el plan agropecuario, hay muchas estrategias de manejo. Como siempre, lo último es el uso de acaricidas en este caso, pero bueno, los productores nos han enseñado la posibilidad de usar ramas para romper esa telaraña, lo que eso baja en parte la población de arañuela. Lo otro, si la altura de las pasturas es el adecuado para entrar a pastorear, 15 o 20 centímetros, lo ideal es pastorearla y lo más abajo posible. Eso asegura eliminar mucha población. También las lluvias la lluvia y los fríos eliminan o bajan el efecto de la arañuela en el cultivo. Y bueno, si tenemos un cultivo recién implantado con un crecimiento muy lento y una altura de 10 o menos centímetros, ahí lamentablemente tenemos que ir a aplicar alguna acaricida. Son productos muy complejos, hay que leer la etiqueta, asesorarse con el técnico de confianza, tener en cuenta que son muy perjudiciales para los enemigos naturales y para las abejas, y por lo tanto lo que dijimos es la única alternativa. También utilizar productos autorizados para aplicar en los cultivos y por supuesto hacerlo de forma nocturna y evitar que haya flores, porque cuando hay flores tenemos abejas y otros enemigos naturales que podemos estar afectando a esos insectos. Pero bueno, lo que siempre planteamos en este caso es recorrer semanalmente y bueno, ver la evolución de la población, si va aumentando o disminuyendo, y tomar la mejor estrategia para que afecte lo menos posible al cultivo y la población disminuya hasta que desaparezca. Por lo tanto, la planificación y la recorrida es clave para mantener las plagas en un bajo número de población, lo que me permitirá no tener que usar ningún insecticida. Tanto como así se hace en la agricultura, recorridas semanales, en pasturas también. Uno lo que empieza a ver cuando hay rocío, se ven manchones de telaraña, manchones blancos, porque lo que hace es esas gotitas de agua quedan arriba de la telaraña y ahí se observan fácilmente en la chacra. Por eso recomendamos observar si la población de arañuela crece o no, y si crece, tomar medidas. Lo primero es pastorear con animales lo más al ras posible. La otra opción es usar ramas para bajar la tela de araña, y eso baja en parte la población. Y bueno, si no podemos hacer ninguna de las dos o las plantas son chicas, lamentablemente tenemos que ir a usar alguna acaricida con todas las precauciones que dijimos. Y importante siempre leer la etiqueta y usar productos que estén autorizados para ese cultivo. Actualmente, con estas condiciones climáticas y fundamentalmente en verdeos, estamos viendo presencias importantes de lagarta. En la mayoría de los años está ocurriendo, pero bueno, ahora con las humedades, algunas lluvias que cayeron, fundamentalmente en avenas sembradas temprano se empieza a observar daño. Ahí hay varias formas. Lo que primero vemos cuando el estado de la lagarta es chico, es una ventanita, la lagarta roe y bueno, y ya cuando empieza a crecer la lagarta ya empieza a comer mucho más, es mucho más voraz y empezamos a ver hojas comidas. Y bueno, en algunos casos, cuando es chica es difícil ver la lagarta, cuando es grande sí la observamos. Ahí el criterio que estamos tomando, cuando uno ve un 20-25% de las plantas con algún síntoma o con lagarta, es importante tomar alguna medida.
Ahí lo importante es tratar de no usar insecticidas. Ahí si el cultivo está pronto para pastorear entre 15 y 20 centímetros, lo ideal es pastorearlo. El primer pastoreo con categorías chicas, lograr un pastoreo bastante rasante. El problema es cuando está en 2 hojas o ha logrado 12, 15 centímetros de altura, ahí lamentablemente que no está pronto para pastorear, tenemos que ir a aplicar algún insecticida. Ahí lo que siempre planteamos es consultar a su técnico de confianza, definir dosis, tiempo de espera para entrar los animales y por supuesto todas las precauciones para el uso de insecticida. Eso es un poco lo que estamos viendo con el tema lagarta, fundamentalmente en este momento en casos de verdeos y también en algunas praderas tipo alfalfa. En realidad lo que empezamos a ver es en manchones, hay que recorrer toda la chacra, inclinarse y observar bien abajo lo que decíamos, o cuando es chica, en el estado chico se ve las hojas roídas y cuando ya la lagarta es más grande o vemos la lagarta, en este caso que es la lagarta cogollera, o vemos ya plantas comidas y muchas veces vemos la desaparición de la planta. Por lo tanto, recomendamos semanalmente recorrer y observar, caminar todas las chacras para detectar este tipo de insectos. Lo que estamos observando en este último tiempo es un número importante de hormigas y mucho daño tanto en verdeos como en pasturas. Lo que observamos a nivel de chacra son círculos comidos o falta de planta y por supuesto también los caminos. Ahí la única estrategia que hoy tenemos legalmente es el uso de cebos. Y en chacras chicas la único es comprar los cebos en bolsa. Y bueno, ahí lo que planteamos es que siempre esté seco y buscando el camino de donde van las hormigas es colocar aproximadamente 2 cucharas grandes al costado del camino y lo más lejos del hormiguero, con el objetivo de que lleven la mayor cantidad de cebo posible para lograr matar la mayor cantidad de poblaciones. Lo otro que tenemos que observar es si ese cebo es apetecible por las hormigas, porque hay cebos que no se lo llevan. Entonces, al colocar el cebo al lado del camino, en pocos segundos vemos que las hormigas lo empiezan a llevar, dejan los pastos que van llevando y se llevan el cebo. Si no lo llevan, es sugerible cambiar de cebo. La otro criterio que tenemos que tener en cuenta es colocar el cebo en un lugar seco. Si llueve, ese cebo pierde la calidad. Y bueno, esa es una forma relativamente rápida y sencilla de controlar hormigas que hoy estamos viendo que está haciendo mucho daño tanto en praderas como en cultivos, y también los productores nos han comentado hay ataques importantes en árboles o plantaciones nuevas que también hacen un daño importante y muchas veces irreversible para el crecimiento de la pastura. Vos que tenés un predio con bosque nativo, registralo. Nos protege de eventos climáticos extremos, mejora la calidad del agua y protege los suelos de la erosión. Registrar el bosque nativo da beneficios tributarios. Informate en el sitio web del MGAP. Se viene el invierno, es momento de generar forraje rápidamente, y el ingeniero Julio Perrachón se refiere justamente a esta posibilidad que tienen los productores al sembrar trébol alejandrino combinado con ryegrass u otras gramíneas. ¿Cómo realizar la siembra? ¿Cómo realizar el manejo? A los 45 días tendríamos forraje y la posibilidad de pastorearlo y también de realizar reservas. Si la necesidad en el establecimiento es producir forraje rápido para pastoreo y para hacer reserva, una de las tantas alternativas que tenemos hoy en estas condiciones es
la siembra de trébol alejandrino y avena o ryegrass. Ahí los kilos que estamos recomendando son 12 kilos de alejandrino, 60 o 70 kilos de avena, o si usamos ryegrass, 20 kilos de un ryegrass. ¿Qué característica tiene esta mezcla? Es producción de forraje rápido, tanto en cantidad como calidad, ¿sí? Y con doble propósito. Ahora lo que queda del otoño e invierno se puede pastorear, y para la primavera hacer reserva de muy buena calidad y cantidad. La utilización del alejandrino tiene mucho beneficio. El primero, que es una leguminosa, ella genera mucho nitrógeno para el sistema, y se habla de trabajos a nivel nacional entre 200 y 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año. La otra gran característica que tiene es que produce más forraje que en el año que un trébol rojo. Y bueno, ¿qué cuidados tenemos que tener para lograr esa producción y una buena implantación de esa mezcla? Primero, tener humedad en el suelo, eso es importantísimo. Lo otro, hacer una siembra de calidad, tanto en tierra movida o siembra directa, pero colocando la semilla en el surco, es importante. Lo otro, inocular el trébol alejandrino con el inoculante específico es clave para lograr esas altas producciones. Y otro tema muy importante, fundamentalmente para el alejandrino, no sembrarlo muy tarde en el invierno porque no le gustan las heladas. El cultivo debería de estar con más de 6 hojas cuando empiecen a caer las primeras heladas. Por lo tanto, lo que sugerimos es fin de marzo o primeros días de abril hacer la siembra de esta mezcla forrajera. Y bueno, es una mezcla que se usaba hace varios años, se dejó de usar, pero es muy importante, por supuesto que requiere nutrientes como toda pastura, pero tiene mucho para ganar y mucho para aportar en estos sistemas en momentos difíciles donde lo que falta son reservas en cantidad y en calidad. Esta mezcla es una mezcla de producción anual de forraje, dura un año. Lo otro, a los 45, 50 días está para el primer pastoreo, y como dijimos, por su requerimiento de frío, en fin de otoño, invierno, en general va a dar para producir forraje, y cuando vengan los primeros calores de primavera, ahí explota la producción y con toda seguridad lleguemos en pocos meses a lograr entre 4, 5 y hasta 7 toneladas de materia seca, lo que nos va a permitir hacer una reserva, hacer mucho volumen y de buena calidad, porque ahí estamos aportando una leguminosa y una gramínea que vamos a lograr niveles buenos de proteína en esa reserva y el volumen que nos va a dar en el caso del verdeo de invierno. La disponibilidad de semilla hay en muchas cooperativas y sociedades de fomento, no hay problema. Los requerimientos son muy parecidos a los requerimientos de un verdeo solo, y en general se adapta a la mayoría de tipos de suelo. La clave ahí, como leguminosa, es el agregado, la inoculación, ¿sí?, en tiempo y forma. Y lo otro, por supuesto, el agregado de fósforo o un fertilizante binario para lograr su potencial y poder obtener esos muy buenos rendimientos en cantidad y calidad, como lo hace esta mezcla de alejandrino y un verdeo de invierno. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento.
Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. Visitamos la Asociación Rural Exposición y Feria de Paysandú, una gremial que tiene más de un siglo trabajando por los productores del departamento de Paysandú. Allí conversamos con su joven presidente, el doctor Agustín Álvarez, quien nos cuenta la historia de la gremial, cómo trabaja con los productores, qué rubros son recibidos o se tienen en cuenta, ya que hablamos de una ciudad y un departamento donde hay muchos rubros, hay ganadería, horticultura, fruticultura, también apicultura, agricultura, bueno, muchos temas que esta gremial engloba y es referencia no solo para el campo, sino también para la ciudad de Paysandú. Como te dije, es una institución muy añeja, pero con una historia particular en lo que respecta a sus instalaciones, porque son las únicas de este estilo inglés, Neo-Tudor es el estilo, donde son tres pabellones de madera que vinieron, que en teoría iban para Palermo, y bueno, por cuestiones aduaneras de ese momento quedaron en Paysandú, y bueno, los visionarios de esa época lo trajeron para acá, los armaron, y así a su vez después armaron estos galpones, el mismo origen, el mismo tipo, y bueno, se formó realmente una rural que lleva mucho trabajo mantenerla, porque son todo estructuras muy añejas, sobre todo en madera, pero que le hemos metido muchas ganas con una directiva joven, pujante, sin perder el rumbo, que obviamente que es defender los intereses del productor agropecuario, pero sí con una visión clara de mantener esta estructura que tanto trabajo le dio a aquellas personas, y no dejarla caer, cosa que estamos orgullosos porque la venimos haciendo con trabajo, pero bien. Nos está pasando que somos, no somos, estamos en el orden de los 30 y poco, 40, algunos menos, y bueno, nos pasa eso, que queremos que sigan, que vuelvan aquellos dirigentes de hace un tiempo para también enriquecer en la parte de la experiencia. Pero sí, somos una directiva joven, yo empecé en el 2019 y bueno, se me termina el periodo ahora, en junio, porque fui reelecto, y bueno, si Dios quiere va a seguir alguien que tenga la misma idea de trabajo, de constancia, y
Nosotros cuando empezamos con esta directiva, lo que queríamos era tratar de nuclear a muchas diferentes agremios, por decirte, a los caballos criollos, a los de la comisión de hípicas, de los aparceros, a la parte apícola, la parte de avicultura, y bueno, y fuimos haciendo un poco de todo, cosa de hacerle una gremial grande. Que ya lo era, pero queríamos nuclear más, porque ¿qué pasa? Estamos en un punto donde tenemos agricultura, ganadería, hortifruticultura, como que estamos muy en un punto medio de muchas actividades. A su vez con la lechería también tenemos una relación muy estrecha, y bueno, creo que se logró. Tenemos una gremial fuerte en lo que respecta dentro de Federación Rural y en lo que respecta a decisiones donde hay que estamos, como gremial, obviamente, siendo una federada, pero lo que creo que lo más importante es que intentamos meter el chip que creo que se logró por las exposiciones que venimos teniendo últimamente, que vienen más de 15.000 personas, con más de 90 stands, realmente se apostó a que la rural se viera como parte de la ciudad, pero estamos al lado de una ciudad de 100.000 personas y eso costaba, ¿viste? Hoy en día se logró. A los hechos está que hoy, en la disertación de hoy, había más de 250 personas, es decir, se tomó como parte, obviamente como te dije al inicio, siempre defendiendo los intereses del productor, pero tratando de acercar a la ciudad y que la ciudad entienda qué es lo que el campo genera y hacia dónde vamos, por decirlo. Socios tenemos en torno de 300, ¿tá? Que claro, a su vez el año pasado empezó una escuelita de caballos criollos que vienen 50 niños, entre niños y niñas, que ha sido muy importante porque acerca a la juventud, ni que hablar a lo que es la actividad hípica, y eso también se hacen socios. Nosotros lo que queremos es que cada socio tenga el sentimiento de propiedad. Si bien, obviamente hay una directiva que toma sus decisiones, que tenemos todo muy riguroso, pero que sienta a la institución como propia. Entonces mañana, que si nos vamos, que no estemos mal los directivos que estamos hoy, el que venga sienta la necesidad porque ya te digo, es muy importante la historia de esta. No es un local feria, no es realmente tú que lo viste, que tiene mucha historia y sobre todo mucho acercamiento con la ciudad. Entonces nuestro cometido es que la ciudad entienda qué es lo que el campo genera y viceversa, tratar de unir. La posición nuestra la hacemos el tercer fin de semana de octubre, este año nos toca 13, 14 y 15. Como te dije hoy, es una feria, una expo que ha tomado una magnitud bien importante, en el sentido que tenemos más de 90 stands el año pasado, con todo tipo de artesanos, empresarios, la parte de agricultura, realmente muy linda, con actividades de todo tipo, con muchas actividades y sobre todo un paseo familiar, sumamente familiar, donde la gente viene, está todo el día, disfruta, en un predio hermoso, con actividades hípicas. Tenemos las juras de bozal que son frente a los pabellones, que es hermoso. Y bueno, realmente venimos, ya te dije, el año pasado más de 15.000 personas, veníamos cuando la empezamos venían 3.000, 4.000, en 4 años fíjate que cuadruplicamos eso, pero es todo a base de, como todas estas actividades son honorarias, con tiempo de la familia que se pierde, del trabajo, pero en equipo todo es más fácil, así que nada, contentos con el resultado que viene dando. Hace pocos días estuvimos en Paysandú, más precisamente en la Asociación Rural Exposición y Feria de Paysandú, donde se celebró una actividad multitudinaria. Más de 250 personas se reunieron para escuchar la charla del psicólogo Alejandro de Barbieri, que tenía como eje central destacar algunos elementos humanos de la personalidad, esas habilidades blandas para sobrellevar los problemas. La charla
se denominaba actitud y resiliencia, y bueno, esa capacidad que tiene el ser humano, bueno, de volver al origen, ¿no? De sobrellevar los problemas, acomodar el cuerpo. En este caso, tal vez el problema más grande fueron las inclemencias climáticas, y a esto se refiere el psicólogo Alejandro de Barbieri en la charla y también en la nota que compartimos. Bueno, mi nombre es Alejandro de Barbieri, muy feliz de esta invitación del Plan Agropecuario y Copagran, de estar aquí en la Asociación Rural, en una charla que le titulamos Actitud y Resiliencia. Sabemos que son tiempos muy difíciles, quizás en estos meses de sequía y en estos años hemos recordado también lo que pasó en la pandemia, pero mientras venía en la ruta ayer, para acá, para dar la charla, ya veía los campos verdes, ¿no? Que con la poca lluvia que hubo ya se ve verde, así que quedé impresionado con la resiliencia que hay en Uruguay, con la resiliencia que tiene nuestro campo natural. Estuve investigando para esta charla, el 80% me decía Marcelo, de Uruguay, de la superficie, es campo natural, increíble. Mucha resiliencia, ¿para qué? Para volver a confiar y tener la oportunidad de cuando todo esté pronto poder manejar la incertidumbre y poder manejar estas situaciones difíciles. De esto se trató la charla, una charla linda con una asociación rural llena de gente muy ávida, de una charla que tiene que ver con la motivación, con la salud mental, con la salud emocional, con lo que los psicólogos llamamos habilidades no tan blandas, que a veces hay charlas que son más técnicas, esto es más allá de lo emocional, para también tratar de recuperar el espíritu y la resiliencia para sostenernos en momentos de crisis. Yo justo la charla que traigo son 6 llaves para vivir con sentido y vamos a recorrer la importancia del ejercicio físico, la buena alimentación, del sueño, la importancia de los buenos vínculos para sostenernos, porque uno cuando se deprime y se angustia, obviamente la preocupación económica, la preocupación de la responsabilidad con los trabajadores que muchos emprendedores tienen, ¿verdad? Eso angustia. ¿Y por qué nos angustia? Y porque nos importa. Pero el tema es tener herramientas como el sostén afectivo, el sostén de la familia, saber manejar el estrés, para que esa angustia no pase al pánico, porque después del pánico uno llega a la desesperanza y es donde uno puede entrar en una calecita de depresión. Uno, si logra cambiar de actitud, puede tener un resorte afectivo que no vamos a manejar, no podemos controlar la naturaleza, pero podemos sí gestionar nuestras emociones hasta que la naturaleza acompañe los cambios, ¿no? Entonces, para mí es una alegría enorme poder dar este tipo de capacitaciones que de alguna manera son en un público, como tú decías, que de repente no están habituados, ¿no? Bueno, justamente cuando la lluvia la teníamos siempre, no nos preocupábamos, ¿no? Empieza a aparecer, viste, que nos parece que no va la seca y nos parece que no va a llover nunca más, como pasó con la pandemia, ¿no? ¿Te acordás que decíamos, bueno, esto en un año se libera o en 6 meses se libera? Resulta que fueron 2 años de pandemia que afectó muchísimo. Entonces hay un dolor, ese dolor tenemos que reconocerlo, esa angustia para que sea sana tenemos que saber manejarla, pero lo que no se puede controlar, no se puede controlar. Entonces tener recursos psicológicos, sostén afectivo, habilidades emocionales para manejar el estrés, también recursos no laborales de cuáles son lo que están haciendo otros colegas, ¿no? Para poder salir adelante, hasta que lo que uno no puede controlar, que es la naturaleza, de vuelta aparezca, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la pandemia, ¿no? Cuando apareció la pandemia no sabíamos, ahora ya sabemos manejar el Zoom, no sabemos si mañana hay que cerrar de nuevo, bueno, híbrido, tapaboca, los chiquilines en la casa, todo eso que lo tuvimos que aprender. Esto también es el costo, por más que ha habido en Uruguay obviamente otras secas o de otros años, pero esto es el costo de aprendizaje que tenemos hoy. Un aprendizaje, por ejemplo, aquella persona que tenía un colchoncito económico, ¿no? Como pasó en la pandemia, vuelvo a reiterar, pudo manejar mejor, ¿no? Que el que no lo tenía, que eso es muy importante a veces en las generaciones jóvenes, ayudar, che, es importante ahorrar. ¿Y por qué? No para qué, para justamente mañana vienen 3 años de seca, 1 año, 2 años, tenés desde dónde aguantar el cimbronazo hasta que pase. Pero ojalá haya habido un aprendizaje. Yo creo que cuando hay una angustia tan grande como la que hay ahora, el aprendizaje es inevitable, ¿no? Empiezan a aparecer, viste, otros, qué pasa en otros países, empiezan a aparecer, ¿no? Qué pasa con el riego, otras situaciones, empieza a ser creativo el ser humano. Para eso hay que salir de la fase de pánico, que es la fase de dolor, ¿no? De que me tranco, para después pasar a ser operativo, cómo lo solucionaron en otros países, qué se puede hacer acá en Uruguay, qué hizo el colega, para justamente salir del pánico y accionar a favor de una situación creativa dentro de una situación de dolor, ¿no? Bueno, me viene a la mente Viktor Frankl, que hablamos de eso en esta charla, que es el fundador de la logoterapia, un psicólogo que estuvo prisionero en los campos de concentración cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando sale del campo de concentración, funda la logoterapia. Y él que dice que no podíamos, él dice salir del campo, lo que estábamos ahí en el campo de concentración, pero sí podíamos elegir cómo estar. Y por eso la charla se llama Actitud y Resiliencia. Actitud, porque si yo estoy mal, si yo estoy negativo, ¿no? Si todo el entorno es negativo,
voy cayendo en un periodo, me explico, de tristeza y de queja permanente que me puede llevar a la depresión y me puede llevar a no ver cómo sostener a otras personas que quizás están peor que yo. Y después la resiliencia, que es cómo sostenernos, ¿no?, entre los colegas, entre los compañeros, para mí, hasta que no aparezca la solución natural, pasar el invierno, cómo hacer para seguir aprendiendo de la situación. Esa es la resiliencia, cómo aprender del sufrimiento, no sufrir y no aprender, sino de esta situación tan dura para todos, qué aprendizajes podemos lograr, ¿no? El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Ya se han recibido varias denuncias por intoxicación por ácido cianhídrico del ganado cuando se pastorea en sorgos, por lo cual compartimos la palabra del doctor Germán Álvarez sobre los elementos a tener en cuenta frente a la intoxicación con ácido cianhídrico y nitratos y nitritos por el pastoreo justamente de esta gramilla, de este verdeo de verano. Tratamiento, control y manejo. De acuerdo a la sequía, obviamente, sabemos histórica en muchas zonas del país, muchas veces hay temas sanitarios que emergen en esta situación, ¿verdad? Al cambiar estas condiciones ambientales, pero ha habido alguna ocurrencia de lluvia, bueno, eso ha generado una explosión, un rebrote importante de los sorgos, y ahí es bien importante tener en cuenta cómo podemos evitar lo que es la intoxicación por ácido cianhídrico de los sorgos. Dado, bueno, ese estrés de la planta, hay concentraciones altas de ese compuesto y bueno, luego de una lluvia, sobre todo los primeros días, es peligroso el pastoreo, por lo tanto los recaudos a la hora de pastorear los mismos, que no entrar animales hambrientos, la altura de la planta es fundamental para eso, siempre se habla de una altura segura arriba de los 50-60 centímetros, pastoreos más bajos de esa altura pueden ser peligrosos y bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas. También los sorgos pueden ser tóxicos desde el punto de vista de nitratos y nitritos, que también en alguna situación puntual, dado la escasez forrajera, luego de las precipitaciones, muchas veces los productores aplican urea para aumentar la producción rápida de forraje, ¿verdad? Porque lo que está faltando es fibra. Y bueno, también esos pastoreos, tener en cuenta que el sorgo, si bien intoxica por ácido cianhídrico, también puede intoxicar por nitratos y nitritos.
ahí la consulta con el profesional de confianza, ante la duda de pastorear un sorgo o no. Hay test que a nivel de campo nos pueden dar una idea orientativa, bueno, o incluso sacar muestras y enviar al laboratorio. Pero sobre todo medidas de manejo a la hora de pastorear esos materiales, no entrar, como te decía, con animales hambrientos, quizás los primeros pastoreos que sean de forma liviana y bueno, con pocos animales, bueno, monitorear la situación hasta que estemos seguros para pastorear esos materiales, sobre todo, como te decía, quizás si hablamos del tema de los sorgos, bueno, en los lugares donde se dio alguna precipitación sabemos que los sorgos rebrotan rápidamente. Este año obviamente el potencial de los mismos ha estado muy reducido y bueno, durante esos primeros días las consideraciones del caso para pastorear ese tipo de material. Bueno, la intoxicación por ácido cianhídrico, particularmente los sorgos, también es muy aguda. Los animales rápidamente que ingresan comienzan los síntomas. Lo que vemos básicamente los animales, bueno, es dificultad para oxigenarse, ¿verdad? Vemos los animales inquietos, con algún síntoma nervioso, alguna caída, bueno, en casos más extremos, ¿verdad? Convulsiones, incluso muerte. Pero básicamente lo que pasa a nivel metabólico es no hay una correcta oxigenación. En realidad, en el caso del cianuro hay una buena oxigenación, pero bueno, ese oxígeno no puede ser intercambiado en los tejidos. Entonces el animal tiene un cuadro claro de lo que es una insuficiencia respiratoria. Clínicamente, o sea, los síntomas que vemos es muy similar a lo que es nitrato y nitrito. Ahí precisamos a veces alguna prueba para identificar o bueno, a nivel clínico muchas veces, por ejemplo, la coloración de la sangre difiere de una intoxicación de la otra, pero clínicamente al ver son muy similares, una intoxicación por ácido cianhídrico, por nitrato y nitrito. Por lo tanto es bueno tener ahí la diferenciación para instaurar el tratamiento adecuado. Bueno, ahí lo ideal en esos casos siempre decimos que quizás el antídoto en el establecimiento sería lo ideal porque dado la rapidez y la agudez del cuadro, muchas veces no da tiempo a llegar a actuar rápidamente. Existen antídotos para el caso de la intoxicación por ácido cianhídrico. Vienen soluciones que son, digamos, antídotos para ella. Hay primero una solución 1 que se llama, una solución 2. Y bueno, para el caso de nitratos y nitrito, el antídoto que se utiliza es azul de metileno, al 1%. Bueno, son de los antídotos, bueno, que dado la importancia que puede tener los casos, es de bajo costo, ¿verdad? Ese producto, y por lo tanto sería una buena medida tenerlo en cuenta y tenerlo presente y tenerlo en el establecimiento a la hora de pastorear este tipo de materiales, como te decía, en estas condiciones particulares de este año. En el marco de la campaña de INASE Cosecharás lo que siembras, compartimos la palabra de Héctor Reyes, un productor agrícola ganadero del departamento de La Valleja, que se refiere a la necesidad de trabajar con semilla de calidad. Soy productor agropecuario, exploto una parte de campo propio y arrendado y pastoreo, así. Y hago algo de semilla, pero muy poco. La semilla, vamos a decir, da una garantía sobre todo la calidad, la calidad, que no son semillas viejas, eso casi que es lo principal. Y después el tema maleza. Como se inspecciona todo, las chacras, se inspecciona después las maquinaciones, las plantas también, que va todo maquinado, ahí es donde ofrece la mejor garantía. La complicación son malezas introducís malezas que de repente no las tenés, o yo qué sé, y también perdés la eficiencia del cultivo también. Vas a invertir un fertilizante, no es lo mismo invertirlo en una semilla de esa calidad y que tenés que invertirlo si no cosechás nada o no producís la pastura, lo que sea. Y cada vez tenemos que usar más herbicidas y selectivos, y que si vamos, una cosa va para un lado y la otra agarra para otro, porque si vamos por el tema de la contaminación, usar menos contaminantes al medio ambiente, y por otro lado estamos aplicando
Los semilleros no es mucho, son contados. Y bueno, de ahí ya podés saber y los reclamos que podés hacer, dónde podés reclamar. Pero ya cuando entras a jugar en 2 o 3 lugares que no, yo qué sé, comprando semillas que no, es muy difícil. Hoy en día hay que hacer las cosas lo mejor posible, porque todo tiene su costo de todas, porque hasta el costo personal de uno. Ha sido un gusto haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV, este programa que llega a todo el interior, así lo sabemos porque conversamos con diferentes productoras y productores cuando vamos a distintas actividades que se realizan en el interior. El plan a nivel territorial tiene mucha llegada, ¿no? En diferentes actividades de extensión, de capacitación. Cuando nos encontramos con quienes allí participan, nos hacen saber que ven el programa de distintas maneras, ¿no? A través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, haciéndose un tiempo o en esos momentos que están en la casa tomando mate, aprovechando para ver el programa a través de la plataforma de YouTube o también a través de DirecTV, por lo cual queremos enviar un fuerte saludo a quienes nos ven y en particular a la familia Rivera, con la que nos encontrásemos en Paysandú hace pocos días y nos comentaban que veían el programa, no se perdían ninguno. Bueno, ya 55 programas de Plan Agropecuario TV, más de un año en el aire con, podríamos decir, entre comillas, un éxito rotundo en tanto hemos logrado el cometido de estar comunicándonos con todas y todos ustedes a través de este medio de comunicación. Nosotros les esperamos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que hemos dado en llamar simplemente Plan Agropecuario TV.